En este mapa conceptual se compara la clasificación de las cosas en el derecho romano y el derecho colombiano. Tenemos que en el derecho romano inicialmente se dividían las cosas en res mancipi, es decir, bienes importantes que requerían mancipatio para su transmisión, y res nec mancipi, es decir, bienes que tenían menos importancias y que para su transmisión solo bastaba la intención de la persona. Posteriormente, se clasificaron en res in commercium y res extra commercium. El res in commercium eran cosas que podían ser apropiadas por particulares y estaban dentro del comercio, y el res extra commercium eran cosas que no podían ser objeto de apropiación privada y estaban fuera del comercio. En contraste, en el derecho colombiano moderno, según el artículo 33 del Código Civil, este clasifica las cosas como bienes muebles o bienes inmuebles. Los bienes muebles se definen como aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro por sí solos o por una fuerza mayor. Y los bienes inmuebles son aquellos que se mantienen inmóviles en el lugar que la naturaleza les asignó. También en el mapa se mencionan los bienes incorporales, que son no tangibles como derechos reales o personales, o como una herencia. Me parece interesante cómo la clasificación romana entre res mancipi y res nec mancipi reflejaba la importancia de ciertos bienes en esa sociedad, en donde la mancipatio era un modo solemne de transferencia. Este análisis nos lleva a reflexionar sobre cómo las sociedades organizan jurídicamente la propiedad y cómo estas clasificaciones evolucionan con el tiempo, adaptándose a las necesidades y valores de cada época o del contexto. La actividad del mapa conceptual sobre las cosas en Roma y en Colombia, puedo concluir y establecer que el derecho romano sentó las bases a la clasificación jurídica de las cosas, muchas de las cuales persisten hoy en día. Introdujo, por ejemplo, distinciones como la res mancipi y la res nec mancipi, que exigía diversos niveles de formalidad para la transferencia de los bienes. Además, clasificó los bienes en muebles e inmuebles, en corporales e incorporales, en fungibles y no fungibles, categorías adoptadas hoy en día por los códigos modernos. También separó los bienes comerciales de los que no lo eran, anticipando la división entre bienes públicos y bienes privados. Su aporte principalmente fue una metodología jurídica basada en clasificar, distinguir y definir. Después de realizar la actividad de la clasificación de las cosas en Roma y en Colombia, entendí que aunque vivimos en una época muy diferente a la del derecho romano, hay muchas ideas de este mismo que siguen vigentes y en nuestro derecho. Además, también me di cuenta y me pareció muy interesante que los romanos dividían sus cosas entre res mancipi y res non mancipi, y esto determinaba si se necesitaban actos solentes para transferirla, lo que nos da a entender que los romanos se tomaban muy en serio las cuestiones de los procesos legales y, y cómo se hacían las cosas. Además, también me di cuenta que en Colombia también tenemos nuestras propias clasificaciones dentro de los bienes, que son los bienes muebles y inmuebles. Y estas son muy importantes pues para saber cómo se maneja la propiedad de las cosas. Ver esta relación entre el pasado y el presente me ayuda a comprender que el derecho romano no solo es historia antigua, sino que es una base fundamental de lo que hoy estudiamos y aplicamos. Como estudiante de primer semestre, este tipo de temas me ayudan a ver que el derecho no es solo memorizar leyes y cosas mecánicas, sino también comprender pues los inicios de este mismo y la evolución que ha tenido hasta el día de hoy. Al comparar los bienes entre Colombia y Roma, podemos notar que aunque los tiempos cambian, algunos principios se mantienen. En Roma, los bienes se dividían entre res mancipi, los bienes de mayor importancia, los de mayor valor, que eran los esclavos o las tierras, y los res nec mancipi, que eran los de menor valor. Y su transferencia necesitaba o exigía rituales como el mancipatio. En Colombia, la distinción de los bienes se clasifican en muebles e inmuebles, y su transferencia es mucho más flexible, dándole prioridad a la voluntad de las partes sobre los formalismos.
Esta evolución en el derecho muestra cómo se adapta a nuevas realidades sociales, pero sigue cumpliendo una función esencial, que es dar orden y certeza a la propiedad y a las relaciones entre personas. Apreciamos la herencia romana, ya que sentó las bases de nuestro sistema, pero valoramos también el derecho colombiano porque ha simplificado estos procesos para responder a un mundo más dinámico.